Tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Estábamos puntuales, pero bueno, parece ser que la gente que se fue escribiendo siempre tiene su tiempo, se toma su tiempo para ir entrando, así que vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar, una de las cosas que me enseñaron mis maestros es la importancia de ser agradecido. Así que en primer lugar, te quiero agradecer a la universidad, al decanato de la Facultad de Ciencias Psicológicas, especialmente a la magíster Laura Turner, que más allá de su autoridad es una gran compañera y siempre nos ha alentado a trabajar desde que hace ya unos años está dirigiendo la Facultad de Ciencias Psicológicas. Y quiero dedicarle esta conferencia a personas que no están ya con nosotros, pero que a nosotros no nos preocupa mucho porque están con nosotros. Sobre todo porque lo permite la poesía y lo permite la palabra y lo permite el recordar. Así que quiero dedicarle especialmente a una de mis maestras, Lucía Serrano, esta conferencia. Y Nobleza Obliga también quiero homenajear con este encuentro a dos compañeras que han partido hacia la inmortalidad hace poco tiempo. Una es nuestra querida Rosalía Rowenstein y también nuestra querida compañera Delma Pereira. Así que bueno, vamos a comenzar, y para comenzar les voy a leer en principio dos cartas de Lucía Serrano, de su libro Blues para la Corona, que nos va a ir introduciendo un poco en el ánimo que pretendemos transmitirles respecto a lo que implica la poesía como instrumento de conocimiento. Voy a comenzar con un querida que dice así: llegó una vez más el carnaval. Las últimas carrozas desfilan sobre la amplia avenida iluminada. Sentada en el balcón a una distancia prudente, sonrío a nadie. No tengo hambre ni sed, y cuando se apaguen las luces me acostaré esperando nada. Mañana al despertarme no sé quién seré. Espero recordar todas las máscaras usadas. Si me duermo, despiértame. Si me resisto, oblígame. Si me muero, resucítame. Si me detengo, espérame. Amarme de más será la mayor alegría que tendrá mi alma entre los días. Temer frente al amor es siempre una brutal insensatez, una tonta cobardía. Y un querido, para que los muchachos no se pongan celosos, a falta de una palabra sostenida en cualquier dirección, en medio de las catástrofes, como cuerpo de consecuencias emerjo entre nosotros. Llanura mansa deteniendo furiosas tempestades. A falta de esa palabra, tiemblo. A falta de esa palabra, olvido. A falta de esa palabra, retrocedo. Soy la forma que el ciego no ve, el sonido que el sordo no oye. Camino reconociendo en el andar su recorrido. A falta de una falta, sueño. Los errores detienen los pasos de una historia. Sufrimiento inevitable, reconocimiento inapelable para otras latitudes. Amalgamas encadenando al sentido en su insistencia. Mi vida, querido,
está abierta para los ángeles que a diario visitan mi corazón, así, entretenida, te espero y no te espero. Bueno, con esto damos inicio a la conferencia, que naturalmente no pretende, en principio no pretende, ser un recital de poesía, pero un poco lo va a ser, porque en parte la cierta selección que he realizado es el testimonio de la importancia que tiene el, el estilo poético, del cual se han nutrido enorme cantidad de textos en la historia de la humanidad, entre ellos los grandes mitos que tienen en su estilo un estilo poético. Poesía viene de poiesis, y la poiesis es la creación. Ese es un punto fundamental que es importante que tengamos en cuenta. Y en este sentido, los grandes escritores y filósofos le han dado una importancia fundamental y le han dado también diversos sentidos a la poesía. Por ejemplo, tenemos a Sófocles, que nos ha nutrido con las grandes tragedias, Edipo Rey, entre otros, y nos pone en el lugar de conocer todas las emocionalidades que atravesamos en nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, cuando Sófocles trabaja tanto en Edipo Rey como en Electra, como en Antígona, nos muestra precisamente ese orden de la tragedia. Y si nos remitiéramos a Platón, Platón le daba una característica muy particular. Él decía que los poetas tenían un carácter cuasi divino. Pensemos que estamos en una época, en la de Platón, donde el porcentaje más alto son esclavos y esclavas. Entonces, claro, eran unos pocos los que podían escribir, por eso tenían ese carácter tan importante en cuanto a los avances que podían llevar adelante, porque la escritura es muy poderosa. Por eso es importante escribir. Y en ese sentido, diríamos que quedaba, por las particularidades y el contexto de la época, restringido a una élite poderosa. Ya lo vamos a contrastar con algunos otros autores actuales que nos van a permitir pensar esta cuestión. Y Aristóteles, discípulo de Platón, ya tenía otra connotación. Él es uno de los primeros que diferencia la escritura de ficción de aquella escritura histórica. Entonces, dos aspectos fundamentales, pero distintos, porque ustedes saben muy bien, porque lo habrán escuchado muchas veces, decir que si la historia la escriben los que ganan es porque hay otra historia. Sin embargo, cuando se escribe poéticamente, parece ser que a los genios ideológicos se les escapa algo, tal vez porque no lo comprendan bien, tal vez porque la poesía no es algo que se pueda enseñar, pero sí es algo que se puede aprender. Entonces,
tiene una complejidad, una sencilla complejidad que implica poder transmitir algo que pasa cuasi desapercibido, y uno podría pensar que pasa cuasi desapercibido muchas veces para algunos de los miembros del contexto histórico, pero que se transforma finalmente, o se transforman finalmente los poetas y las poetisas en quienes son capaces de contar la realidad de las épocas. Sin ir más lejos, podríamos remitirnos al Marqués de Sade, que siempre decía: solo me dirijo a aquellos capaces de comprenderme. La culpabilidad de un escritor no merece castigo. Y sin embargo, también vamos a ver cómo la persona tiene sus castigos por decir y por escribir. Pero qué interesante la frase que nos deja, ¿no? Quien conoce un poco la historia del Marqués lo sabe bien. Y si continuásemos un poco por alguna pequeña selección de los poetas contemporáneos, podríamos remitirnos a un gran escritor como es Cesare Pavese. Cesare Pavese decía una cosa que es muy llamativa. Decía, y además es muy llamativa porque como poeta lo dice poéticamente. Dice: lo que nos asombra de la manera feliz en la que se encuentra un sustantivo con un adjetivo no es esa felicidad en sí, sino lo que esa felicidad entre el sustantivo y el adjetivo nos ilumina una nueva realidad. Esa nueva realidad está dada por una combinación entre ese adjetivo y ese sustantivo que no fueron vinculados o articulados antes, por lo tanto, lo que generan es una nueva posibilidad, una nueva manera de pensar. Para esto yo suelo dar un ejemplo con un poema breve mío, de un libro que se llama Encuentros, y que muchos conocen porque suelo hacer alguna referencia a él. Y ese pequeño poema se llama Imposible, precisamente. Dice: si pudiera encontrarme ahora mismo con mis padres, elegiría una conversación tranquila, caminando por las calles de Casilda, Posadas o Buenos Aires. Y si algo no me dejara, escribiría este poema. Es decir, que siempre la poesía permite que construyamos una nueva realidad iluminada. No por nada es que Freud, tal como decíamos en las frases de la promoción de la conferencia, nos remite permanentemente a los poetas. Dice: cuando no sepan nada más, vayan a preguntarle a los poetas, es decir, vayan a leerlos. Después vamos a incursionar, porque como les dije, la pretensión no es hacer un recital de poesías, aunque es muy probable que en parte así salga, porque cuando yo escribí el libro Estética o el inconsciente no se rinde, me di cuenta que era un libro que era mitad teoría y mitad poesía. Pero digo, me di cuenta porque no hubiese pensado que me permitieran hacerlo, ¿no? Porque era un libro que me proponían escribir sobre teoría, y yo dije, voy a colocar acá estas poesías, las quiero poner acá porque tienen que ver con títulos en parte poéticos y en parte teóricos. Entonces quería
hacer pero siempre con ese temor, ¿no? Donde alguien va a observar algo que no le guste, que no es habitual. Bueno, pero parece ser, como les digo, que la poesía es muy poderosa y ella te escribe, no la escribimos nosotros. Por lo tanto, todo ese temor se fue disipando y si no te tiemblan un poco las piernas, seguramente estamos enfrentados a una momia, no a una persona, porque siempre hay algún temor vinculado a lo que podría suceder. Y cuando Freud planteaba esto, también nos estaba hablando de cómo se anticipaba la realidad. Y también pensando en otro poeta contemporáneo, hablábamos recién de César Pavese, que tan poéticamente explica esa relación entre el sustantivo y el adjetivo. Arthur Rimbaud, uno de los poetas malditos franceses, ¿m? Junto con Verlaine, junto con Baudelaire, eh, dice que es necesario para poder escribir y para el arte en general desordenar nuestros sentidos. Algo que es un poco, parece atemorizador, pero imagínense artistas que tienen que, no sé, actores, actrices que tienen que interpretar un sexo opuesto, o que tienen que interpretar a un viejo, o que tienen que interpretar a un joven siendo viejos, o que tienen que interpretar a una piedra, o a lo que sea, y tuvieran esa inhibición. Bueno, en ese sentido, pensaríamos que algo de eso nos está remitiendo a una imposibilidad. Bueno, cuando Arthur Rimbaud dice que tenemos que desordenar nuestros sentidos, se refiere a eso. Se refiere a permitirnos atravesar, a dejarnos atravesar por el orden de la escritura. Y otro autor, Octavio Paz, otro gran escritor y poeta, Octavio Paz, dice que la poesía moderna oscila entre lo mágico y lo revolucionario. ¿Por qué? Bueno, porque dice que en uno de los extremos de la oscilación, lo mágico, dice el poeta, finalmente quiere ser la montaña, la nieve, el cielo, el fuego, la tierra, el río, el sendero. Pero cuando oscila hacia lo revolucionario, se quiere apoderar de toda la naturaleza, quiere ser ese que va a dominarla. Entonces, entre esos dos puntos oscila, dice la poesía moderna. Y con estos datos nos vamos adentrando en la importancia que tiene cuando los propios escritores dan cuenta de diversos fenómenos que van aconteciendo en la realidad y sobre todo porque los van anticipando en la realidad. Eh, Recién nos remitíamos a Freud porque lo que queríamos justamente es articular el factor teórico en el que Freud nos pone o pone en evidencia a la poesía y a los poetas. Así que si pensáramos desde el psicoanálisis esta cuestión, tendríamos que poder tomar ciertos aspectos del planteo de Freud cuando nos dice precisamente, o en El poeta y su fantasía, o El poeta y los sueños diurnos, según la traducción, cuando pone en evidencia precisamente una comparación
muy especial entre lo que implica el juego del niño y el juego del poeta con las palabras. Dice, el niño juega con sus juegos y lo hace análogo al trabajo que hace el poeta con la escritura y con las palabras. Y dice claramente, ambos juegan, así transforman la realidad y se la toman muy en serio. Es decir, que construyen, son capaces de construir una nueva realidad. Una nueva realidad sin enloquecer. Porque cualquiera diría, en términos freudianos, que la transformación de la realidad, en el sentido de conflicto con el yo, sería el orden de la locura. Ahora bien, en el planteo que hace Freud con respecto a estos dos personajes, el niño con sus juegos y el poeta con el juego con las palabras, nos está mostrando claramente una posibilidad de transformación de la realidad. Es decir, que ya Freud le está otorgando a esa acción poética una particularidad transformadora de la realidad. Menaza diría, para que tengan un ejemplo poético, es mejor huir en busca de nuevos dioses antes de quedar aplastados bajo las ruinas de un dios que se desploma. Es decir, es una manera poética también de adelantar aspectos de lo que implica o de lo que anticipa un poema como posibilidad en la realidad. Y también Freud es quien nos diferencia la fantasía neurótica de la fantasía del poeta. Dice, el neurótico le da repugnancia, le da un poco de asco contar sus fantasías. En cambio, el poeta no solo que nos cuenta, sino que además nos escribe sus fantasías. Y cuando las escribe, bajo el artilugio de ese destino tan particular de la pulsión que es la sublimación, nos permite transformar o producir una fantasía soportable y además bella, rica, anticipadora de la realidad y transformadora de la realidad. Claro, el neurótico tiene una fantasía perversa, por eso habla de que la perversión es el negativo de la neurosis. Por eso el neurótico tiene fantasías perversas, por eso teme hablar de su fantasía. Y esa es la propuesta precisamente del psicoanálisis. Hable de lo que se le ocurra, sin reparo, sin asco y sin vergüenza. Todos diques de la sexualidad. Asco, vergüenza, secretos. Y quien nos articula particularmente esta cuestión es Miguel Oscar Menaza, el poeta y psicoanalista, un multifacético argentino que hace años vive en España y que precisamente dice que escribir poesía, como todo el arte en general, pero escribir poesía en particular, es un trabajo. Eso también desanda la cuestión vinculada a pensar que cuando uno hace arte, no está trabajando. Es decir, la poesía es un trabajo y el arte en general es un trabajo y es un trabajo transformador. Por eso es tan importante. Ahora vamos a ir haciendo las articulaciones teóricas para comprender los aspectos vinculados no solo a lo que implica la posición del arte
en la cultura, sino también cómo funciona en el orden psicoanalítico. Espérenme un segundito que voy a prenderla. Y entonces decía que Miguel Menaza plantea precisamente que escribir poesía es un trabajo, porque también está poniendo en evidencia, si ustedes recuerdan lo que dijimos acerca de Platón, donde escribir poesía era algo cuasi divino, porque eran unos pocos los que podían escribir, por lo tanto quedaban ajustados en una relación vinculada a las élites poderosas. Bueno, precisamente en relación a esto, también tenemos que tener en cuenta que cuando nos plantea que es un trabajo, también Menaza lo que nos está diciendo es que todos podemos escribir. Es decir, todos podemos escribir y todos podemos hacer arte. Que no lo hagamos es otra cosa distinta, pero no significa que no podamos. Entonces, eso socializa ese factor tan importante, un factor tan importante como es la escritura. Y por otro lado, otra de las cosas que nos señala Amenaza es que el poeta no es la persona, o que el artista en general no es la persona, sino que el artista nos toma o nos utiliza como instrumento de producción de la pintura, de producción de la música, de producción de la escultura, de la producción de la poesía. Es decir, da un ejemplo muy interesante porque dice, la persona está triste. ¿Y quién no estuvo triste alguna vez, no? Entonces la persona está triste y se acerca a la ventana, mira el cielo y ve cómo comienza a llover. Vuelve a su escritorio y escribe: el cielo llora sobre la ciudad. Y con esa metáfora, donde humanizó el cielo y aprovechó el sema de las caídas de la lluvia y de la caída de las lágrimas, humanizó el cielo y cosificó las lágrimas. Y dice que el cielo llora sobre la ciudad. El cielo llora sobre la ciudad, la metáfora del cielo llora sobre la ciudad, ya no tiene nada que ver con el que estaba triste. Ya es otra cosa, ya se ha separado, ya se ha materializado, porque la escritura tiene esa particularidad, la particularidad de la materialización en la página en blanco. Es decir, produce el verso, produce la frase. Y además, la ha humanizado, porque como dije al principio, ¿quién no estuvo triste? ¿Quién no fue traicionado? ¿Quién no lloró alguna vez? ¿Quién no se sintió feliz? Es decir, que todos esos sentimientos están volcados dentro de una escritura, escrita por un humano o una humana. Porque en la promoción aparecían todos poetas, pero ya les dije que comencé hablando de las poetisas. Entonces, la cuestión es de las mujeres, de compañeras. Y en este sentido, también Menaza ya lo va ampliando, porque al modo de cuando Lacan dice el inconsciente está estructurado como un lenguaje, Miguel Menaza le da una vuelta a esta concepción lacaniana y dice que el inconsciente está estructurado como escritura poética. Ya no le basta con hablar, ya no le basta con el lenguaje,
sino que además ahora es la escritura. Y Menaza lo dice también, además de teóricamente, lo dice poéticamente. Él dice, hasta que lo irremediable pregunte por sí mismo, entonces vendrá la muerte anudada en un punto y seremos lo escrito. Es decir, aquello que va a permanecer, aquello que va a quedar. No nosotros que nos tenemos que ir un día. Entonces, lo que permanece es lo escrito. Hasta que lo irremediable pregunte por sí mismo. Y entonces vendrá la muerte anudada en un punto y seremos lo escrito. Ahí está la transmisión. Y otro aspecto que también es muy interesante para pensar cuando hablamos, por ejemplo, en la clínica psicoanalítica, respecto al tema de la atención flotante, también en la atención flotante el imaginario es universal poético. Imagínense que la atención flotante estuviera restringida por el imaginario psicoanalítico. Entonces tendríamos que pensar lo que Freud ya prohibió en consejos al médico, que es no le vayan a decir teoría al paciente. Entonces, el imaginario de la atención flotante es un imaginario universal poético, amplio, que es la sumatoria de todos los imaginarios de la ciencia, de las artes, la posibilidad de permitirnos, que es precisamente lo que el psicoanálisis, en uno de sus objetivos, es la de legislar el narcisismo, la de ampliar nuestro imaginario, la de aprender a escucharnos, la de aprender a transformarnos en ese trabajo dialogal que implica en transferencia el psicoanálisis con el analista. Entonces, ya tenemos varios elementos, varios conceptos que están articulados respecto a ese inconsciente estructurado como escritura poética, la importancia del escribir, la importancia de la formación de un psicoanalista escribiendo, la importancia que Freud ya le daba al enviarnos a leer poesía. Y luego también pensando en el aspecto vinculado a otros autores. Por ejemplo, uno de ellos es Heidegger, el filósofo. Heidegger le escribió un texto dirigido a un amigo caído en la guerra, un texto que se llama La esencia de la poesía en Hölderlin. Y uno podría preguntarse, ¿no? ¿Cómo es que Heidegger elige a Hölderlin, que es un poeta naturalmente importante, consagrado, pero bueno, como si hubiese pasado por alto a Goethe, por ejemplo, uno de los autores de cabecera de Freud, que por otra parte Goethe era un autor que no solamente escribía poesía, sino que escribía la teoría en poesía, en estilo poético. O a otros autores como Lao Tse, o como Cervantes Saavedra, o como Shakespeare. Sin embargo, él se responde a esa pregunta, el propio Heidegger. Dice que él considera que Hölderlin es el que intentó encontrarse con la esencia de la poesía.
Y le pasó algo que nosotros advertimos hace un rato, que es casi se vuelve loco por querer poseer a la poesía. Porque ella no es de nadie, les cuento. La poesía no es de nadie. Entonces, no es de nadie ni se enamora nunca, dice Menaza. Se salva. Y sí se entrega a que la escribamos. Eso sí, eso sí. Y entonces decía que cuando eh, acontece este trabajo de Heidegger, y para no extendernos demasiado en el punto, pero sí para que nos quede un concepto, él habla de dos términos, básicamente. Habla de un primer término donde lo que se pregunta es ¿cuál es la esencia de la poesía? Y entonces dice, la esencia de la poesía, se contesta más o menos rápidamente, es el lenguaje metafórico, el lenguaje con esas características bellas, intrincadas de la metáfora. Pechos de miel, corazón de tiza, ojos de papel. Y resulta que cuando se pregunta esto y se contesta que ese es el lenguaje, la esencia de la poesía, paradojalmente también se pregunta cuál es la esencia del lenguaje. Da vuelta al término y se responde que la esencia del lenguaje es la poesía, porque dice que es el nivel más alto de la escritura y es el que le permite al lenguaje perdurar. Es decir, en cuanto que hablamos de aquellos mitos y de tantos textos con escritura poética, ha hecho que perdure el lenguaje a través de esa poesía. A veces decimos restos de los que llamamos habitualmente dichos y no tenemos idea que son partes, restos de discursos poéticos. Y entonces nos encontramos con una serie importante de aspectos de la transmisión a través de los tiempos. Otra vez el atravesamiento de la muerte. Otra vez algo más que el plasma germinal. Otra vez algo de lo sublimatorio. Otra vez algo de lo artístico. Otra vez algo de la obra de arte. Y en este sentido, y articulando también aspectos vinculados al planteo freudiano, podemos recordar que el francés Diderot, Denis Diderot, decía 200 años antes de Freud, si el pequeño Infans, con la idiocia que lo asiste, tuviera la fuerza de un hombre de 30 años, de seguro le retorcería el pescuezo a su padre y deshonraría a su madre. Una escena de celos 200 años antes de Freud, dicha de una manera magistral. Como si, precisamente, algo de la lógica de los tiempos anticipara en la escritura algo que Freud después va a teorizar con el complejo edípico, con una de las variantes de las relaciones edípicas, los celos. Entonces, en ese sentido, digo que este texto llega a manos de Freud,
Y este texto llega a manos de Freud gracias a que Goethe, 100 años antes que Freud, traduce a Diderot del francés al alemán, que era 100 años anterior a él, a Goethe. Él lo traduce y 100 años después de Goethe pasa a manos de Freud. Y todos estos elementos forman parte. Freud es un magistral constructor y lector cultísimo de la mitología y de la literatura de las épocas. Nadie se va a olvidar del mito de Edipo Rey. Recién mencionamos, al principio mencionábamos a Sófocles. Obviamente que la construcción teórica que hace Freud del complejo de Edipo poco tiene que ver con el mito de Edipo Rey, en tanto que Edipo no sabía que tenía Edipo. Pero sí tiene una particularidad en ese recorrido, porque Freud está hablando de los aspectos de la tragedia y de lo inevitable que acontece en esa sobredeterminación inconsciente. ¿A quién voy a deberle la vida sino a quien me hizo vivir? ¿Por qué voy a desear a mi madre si no es porque me salvó la vida? Motivo por el cual, deseo por el cual, la cultura me lo prohíbe. ¿A quién se le va a ocurrir prohibir lo que nadie desea? Dice Freud en Totalitario. Así que si me lo prohíben debe ser porque lo deseo, y lo deseo porque me salvó la vida. Y todo el conflicto edípico se basa en esta cuestión, precisamente. Bueno, básicamente la articulación que hace Menaza y que hace Freud inicialmente me parecen importantísimas para tenerlas en cuenta y para no pensar que se trata de decirle versitos al paciente, ¿no? Freud muchas veces tomaba algún fragmento que le pareciera significativo en el trabajo analítico. Y esos elementos son los que nos permiten precisamente pensar, ampliar ese imaginario y generar, como les digo, otras posibilidades. Estamos hablando de un imaginario en el cual no solo se trata de leer poesía, sino obviamente también el psicoanálisis es el que abre ese imaginario, legislando al narcisismo. ¿Mm? No, muchas gracias, saludan. Bueno, recién hace un ratito había visto a Mabel Levato. Muchas gracias a quienes se pudieron acercar y por supuesto a todos, ¿no? Todos y a todas. Les voy a leer alguna pequeña selección que hice como para que podamos pensar algunas cosas. León Felipe dice, qué pena si este camino fuera de muchísimas leguas y siempre se repitieran los mismos pueblos, las mismas ventas, los mismos rebaños, las mismas recuas. Qué pena si esta vida tuviera, esta vida nuestra, 1000 años de existencia. ¿Quién la haría hasta el fin llevadera? ¿Quién la soportaría toda sin protesta? ¿Quién lee 10 siglos en la historia y no la cierra al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha? Los mismos hombres, las mismas guerras, los mismos tiranos, las mismas cadenas, los mismos farsantes, las mismas sectas y los mismos poetas. Qué pena
que sea así todo siempre, siempre de la misma manera. León Felipe es una maravilla. Y de Federico García Lorca, el prendimiento de Antonito el Camborio. Qué cosa este Federico de volverse ¿no? a España sabiendo lo que iba a pasar. Prendimiento de Antonito el Camborio en el camino de Sevilla a Margarita Gilbert. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna, anda despacio y garboso. Sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que los puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, Guardia Civil Caminera lo llevó codo con codo. El día se va despacio, la tarde colgando a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre salta los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, viene sin vara de mimbre entre los 5 tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio hubieras hecho una fuente de sangre con 5 chorros. Y tú eres hijo de nadie ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las 9 de la noche los llevan al calabozo mientras los guardias civiles beben limonada todos. Y a las 9 de la noche les cierran el calabozo mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. Les ruego que si tienen alguna pregunta que hacer, no piensen que nos hemos, que tenemos algún inconveniente. Por Jorge, favor, hay gente sí. esperando para entrar, dice ahí. Avisan que hay gente esperando para entrar. No sé si ¿Ah, vos sos sí? el que los tenés que hacer No, entrar. no soy yo, no, es Ah, alguien dice más Hola, ahí. que yo. Ah, ahí está. por el Gracias, momento Mabel. acá no vemos en sala de Ah, espera, ¿eh? avisan acá, yo lo veo, pero no sé, bueno, Ah, vaya a sí, saber porque por qué. decía admitir, sí, había un Sí, cartelito que decía sí, admitir, pero se están ocupando, creo, ahí las claro. chicas, los muchachos. Así que gracias, Mabel, gracias por venir, Mabel. Lo estoy Por viendo a favor, un Alberto también placer, ahí. un placer, un placer. Gracias. Bueno, les voy a leer también de Miguel Menaza algo que también sirve para pensar. Dice, dentro de la poesía no se enamora nunca a mis hijos, discípulos y afines. Y en la introducción dice, no me hagáis correr vuestras carreras, ni me hagáis volar vuestros vuelos, ni me hagáis hacer vuestros trabajos, ni tampoco amar vuestros amores. Yo, hijos míos, con pasión, os transporté volando siempre a vuestro lado, desde los confines quietos de la familia, hasta las puertas en libertad del mundo. Ahora comienza vuestro viaje y si os dejo partir sin acompañaros es porque yo tengo mi propio viaje. Debo poner el camino que construí con mi propia vida y escribiendo mi nombre, mi apellido, mis marcas, mis señas personales, que son la poesía. En el camino encontraréis el oro y la pobreza, los precipicios hondos y las grandes llanuras. Habrá en vuestros caminos, no lo dudéis, emboscadas, traiciones, viles e injusticias. Por eso es conveniente viajar acompañado. Y cuando consigáis algo de pan, algo de dinero, intentad repartirlo lo mejor posible entre todos. Alguien que comió y tiene dinero para el pan de mañana, en algo se sentirá feliz y su trabajo no será dirigido por el hambre o el odio, sino por el amor o por la libertad.
Bueno, estos son parte de mis maestros. ¿Mm? Y les voy a leer también un poema mío corto de encuentros que dice, Profundo se llama. Cambia el rumbo. En las profundidades donde buscas, también rigen las leyes de la ilusión. Y de otro libro mío que se llama Destinos de Mujer, Nada, Nadie y Ninguno. Dice, si pudiera desear, la princesa desearía nada. Si tuviera que amar, la princesa amaría a nadie. Si tuviera que gozar de sus privilegios, la princesa gozaría de ninguno. Pues nada, nadie y ninguno acompañan la soledad absoluta del reinado que la aguarda. Les leo otro de acá. Ella, la poesía, baila al son de dones mágicos. A suburbios infrecuentes se deja llevar por los viajeros. Navega sin prisa, espera algún que otro amigo. Se deja acompañar, no ama a nadie, no es de nadie, reina en todo. No se deja atrapar, atraviesa muros, huesos, tiempo, muerte. Siempre indemne y majestuosa lava con blanquísima seda los pies de quien la escribe. Y es pluma, y es luz, y papiro y letra es, capullo blanco de la flor que nunca verás. Sueños frágiles. Selva negra, furia de peces por volver, saltos imposibles, sueños frágiles, unicornios retosando en la mirada baja de tus pupilas, eligieron el sueño de los pájaros, tu voz que entre susurros marcaba un sendero etéreo, palidez ocre del mundo, inalcanzable entre tus piernas de purpurina azul, cálidas, altas, sabias, bronce escarlata de tus senos, fue brote perfecto de luz, luz, entre la palidez lunar de tus labios y la alegría impetuosa de tus manos de rosas rojas, fuertes sueños anudados a tu lengua verde, verde de jardines inmensos. Esta vez no nos detendremos, seguiremos el sueño. Yo puedo seguir leyendo. Lo que me interesa particularmente es que, particularmente en esta conferencia, es que podamos entender esa articulación entre lo que implica aquel decir de Freud respecto a los poetas y las particularidades que se van sabiendo leer. Si uno quisiera averiguar cuáles son las nuevas tesis de la investigación, tiene que leer a los poetas. Y voy a explicar que justamente esta es una última articulación que quiero hacer teórica en conjunto con las anteriores, porque no podría decir que la poética no es una epistemología científica, pero sin embargo la poética es la base que toda epistemología científica necesita, porque nadie puede construir una rueda, ni un avión, ni nada, si no pensó antes en esa posibilidad. Y esa posibilidad tiene que ver con nuestra fantasía, esa posibilidad tiene que ver con nuestra construcción poética, esa fantasía tiene que ver con lo que seamos capaces de escribir. Y cuando lo escribimos es un primer paso a la materialidad, porque deja de ser nosotros, porque nosotros no somos
lo que escribimos, sino un instrumento de lo que se escribe en nosotros. Así como el lenguaje, dice Lacan, se encarna en la función para darle sentido al llanto inerme del bebé, la escritura se materializa gracias a que la escribimos. Si solamente pensáramos en nuestra fantasía y no lo escribiéramos, seguramente olvidaríamos, porque el aparato psíquico está preparado en todo para olvidar. Ahora, cuando lo escribimos, empezamos a recordar. Y en ese escribir, en ese recordar, vamos articulando las transformaciones necesarias para que ese aspecto creativo, para que ese aspecto metafórico, para que ese aspecto imposible pueda en algún momento transformar la realidad y llevar adelante ese sueño, esa fantasía, eso que muchas veces se nos presenta como imposible. Y una cosa maravillosa que pasa con la poesía es que lo imposible en la poesía no es lo que no se puede. Lo imposible en la poesía es lo que me permite nombrar aquel sueño que alguna vez pueda transformarse en realidad. Si Leonardo no hubiese construido aquellos aparatos que se le caían todos y no podía volar, y tomando ese gran contexto de la historia y del mundo histórico, de la filogenia del mundo histórico, todos le debemos a esos grandes pensadores, a esos grandes artistas, diferentes acciones, accionares de sus realizaciones, que luego hicieron posible en la historia, en otro momento, que eso se llevara a cabo. Es decir, que siempre le estamos debiendo a alguien acerca de lo que vamos haciendo. Somos parte de un recorrido que es interesante poder tomarlo en ese contexto, en el contexto histórico en el cual se fue desarrollando y donde gracias a los pasos anteriores podemos encontrarnos con nuevos pasos y con nuevas producciones. Así que en ese sentido me parece fundamental tener en cuenta el aspecto vinculado a este desarrollo en el cual los poetas transforman esa realidad no solamente como una forma de interpretación a gran escala, cuasi diríamos revolucionario, de aquello que no nos animamos a veces ni a pensar o mucho menos a hacer, sino que también implica y se contextualiza como un instrumento capaz de decir aquello que pocos dicen y que nos permiten construir nuevas realidades. Así que en ese sentido me parece fundamental tener en cuenta a la poesía como un instrumento de conocimiento, como lo han tenido siempre los grandes autores. Así que en ese sentido creo que lo que quería transmitirles, se los transmití. Si hay alguna pregunta, escucho. Y si no hay ninguna pregunta, les voy a hacer alguna lectura de cierre, va. Pero igual voy a hacer la lectura de cierre. Pero Hola sí, Jorge, hola, sí, hola, hola a todos los que están ahí conectados. Yo estaba escuchando, pero no podía intervenir antes porque de golpe se cortó la luz y salí corriendo a buscar un lugar donde alojarme con luz para poder estar Laura, con muchas todos ustedes gracias, en muchas este gracias. espacio. Muchas Perdón, pero gracias. son las vicisitudes de la vida cotidiana que creo que cada uno de ustedes conoce. Pero por suerte llegué a escuchar, aunque sea un poquito, porque realmente es un placer. em, me parece realmente un gusto, a ver, que todos nosotros, los que hemos podido, ustedes sobre todo que han podido estar desde el primer momento participando y escuchando al doctor Montironi, hayan podido hacer un pequeño espacio en
en el fragor de la vida cotidiana para poder conectarse con esto que nos invita a otro tipo de reflexión, que nos invita a otro espacio emocional, a otro tenor de cuestiones que no son, aparentemente no son de la vida cotidiana, pero que sí lo son. Lo que pasa es que muchas veces estamos tan tomados por las urgencias, yo soy la representación hoy de eso, de que las vicisitudes a veces nos atraviesan, pero que les agradezco también a todos ustedes que hayan podido hacer este espacio para compartir con el doctor Montironi. Él es un gran productor de escritos y tiene, digamos, una formación y una lectura universal tan rica que a mí cuando lo invité el año pasado a generar algo desde sí mismo, obviamente surgió de él esta propuesta que felicito que haya decidido llevarla adelante, porque realmente su decir es con una cadencia y con una emocionalidad que nos llega atravesando la pantalla. No sé si pudieron notar lo que es, no es sencillo, ¿no? Y dejarnos conmover por estos significados, por estas cuestiones, tienen que ver con el título de esto, ¿no? De esta convocatoria. Es decir, que cómo nos puede abrir eh, a otros conocimientos que no son quizás los de la operatoria de la cotidianidad y de la urgencia, pero que son conocimientos muy profundos y muy valiosos a la hora de nuestro ejercicio profesional. Todo aquello que amplía nuestro repertorio de herramientas, de recursos y de capacidad de alojar al otro y de escuchar profundamente, es un ejercicio muy importante para nuestro posicionamiento como profesionales, ¿verdad? Así que no sé si algo de esto ya dijiste, Jorge, y si te estoy reiterando, pero realmente me parece que esto es muy importante porque alguien podría pensar, ¿qué tiene que ver la poesía con la psicología? Bueno, mucho más de lo que solemos pensar linealmente, ¿no? Claro, hicimos justamente, Laura, te agradezco mucho tu presencia. Está Mabel Levato, está el doctor Alberto Rodríguez Blanco, hay varios de los colegas a quienes les agradezco especialmente. Conté un poquito cuál era la convocatoria que habías hecho en su momento y bueno, desde ya te estoy muy agradecido, le estoy muy agradecido a la universidad, es así como comenzamos. Y bueno, hoy lo que tratamos de hacer justamente fue eso, permitirnos algunas lecturas de varios poetas que obviamente tenemos mucho tiempo, quizá en algún momento hagamos otro recorrido que nos acerque otra vez a la poesía, y las articulaciones teóricas también, que eran fundamentales porque son justamente, decíamos recién, el basamento desde la poesía y desde el arte en general, que no es una epistemología científica, pero es la base que toda epistemología científica necesita para poder constituirse como tal, porque si no soñamos, si no fantaseamos, si no creamos, si no imaginamos lo imposible, que como decía recién, en la poesía lo imposible no es lo que no se puede, sino lo que nos permite animarnos a más y más, no podríamos construir y transformar la realidad como lo hace la ciencia cada vez y cada vez, sin poder imaginarnos lo primero. Así que, bueno, básicamente y teóricamente ese era el recorrido y algunos aspectos específicos importantes que son los que generan esa articulación teórica. Y bueno, hice una selección como para poder compartirles también desde varios poetas universales. Así Además, que, sí, además, Jorge, nobleza obliga, tengo que declarar acá públicamente y que
digamos, me da una gran satisfacción reconocer que era profundamente ignorante de muchos aspectos en relación con la poesía. Y gracias al doctor Montironi me he ido aproximando despacito, progresivamente, con pasitos de bebé, a esto que significa este mundo tan rico y tan variado que realmente nos conecta con esto que nos hace esencialmente humanos, porque muchas veces se trata se trata en muchos ámbitos científicos de desentrañar qué es lo que nos hace, qué es lo que nos hace humanos, ¿no? Y bueno, algo de esto de la producción creativa, de la poesía y de esta profundidad del uso de las palabras. Es tan esencialmente humano, ¿no? Entonces, y nosotros que en nuestra profesión trabajamos con las palabras, son nuestra materia prima, bueno, ¿por qué no realmente enriquecernos con estos recorridos que nos ayuda a hacer el doctor Montironi, tan bien elegidos también, ¿no? A su Bueno, vez. justamente en relación a esto que decís, Laura, justamente el tema es que Miguel Menaza, poeta y psicoanalista, él dice que el escribir poesía es un trabajo, por lo cual nos da la posibilidad a todos de poder hacerlo. Lo que pasa es que uno dice, bueno, no, yo esto no voy a pintar, no voy a hacer música, no voy a escribir, no voy a hacer, no. Y resulta que en realidad son inhibiciones que uno va a veces fortaleciendo simplemente por el prejuicio de no ponerse a hacerlo, pero que verdaderamente nos pone en una posición muy interesante porque es una posición transformadora de la realidad, justamente, poder empezar a escribir, poder empezar a materializar las ideas, esas que muchas veces nos parecen importantes, pero después decimos, bueno, sí, después, y se van, ¿no? Como cuando uno escribe en el aire, dicen las personas, ¿no? Bueno, hay que materializarlas, hay que escribirlas para poder con eso también. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no les leo esto para que podamos ir cerrando nuestro encuentro. Ahí veo, Jorge, que levanta la mano Marta Lagoa. A ver, Marta Lagoa, ¿cómo estás, querida? Tanto tiempo. Qué Hola, ahí me placer que conecté. estés. Qué Buenas tardes. alegría. No, el placer es mío, Jorge. Fue una emoción recibir esta invitación. Lástima que por distintas cuestiones llegué tarde. No te Eh, preocupes. Vengo descolgada. Yo no soy profesional psicólogo. Yo soy, originariamente poeta y escritora. He sido alumna de Jorge, donde aprendí a gustar de la psicología y de todos los saberes que me transmitió, que no me abandonaron. Tengo 60 años y a lo largo de todas mis formaciones lo que absorbí de Jorge en la formación técnica de intérprete. Él era mi profesor de las asignaturas, me acompañó en todos los espacios de mi vida. Un poquito me viene esta reflexión, ¿no? Que es una consulta hacia ustedes. Como que la poesía, porque a mí me ha brotado en los momentos de mayor carga emotiva, en conflictos, o sea, todo el trayecto que tengo de lo armado es vivencial. Es como que no hay manera de que el inconsciente se escape y desborda a través de sentimientos que uno tiene que plasmar si empieza a conectar con las ideas, ¿no? Eso es lo que, lo que siento, lo que entiendo. No sé si estoy desubicada con el planteo. Bueno, no te preocupes porque las preguntas precisamente sirven para pensar y siempre nos hacen aprender algo. Bueno, efectivamente, una de las cuestiones del escribir, yo diría que tiene una característica importante poder plasmar alguna fantasía, alguna idea o algo que uno quiere materializar en el escrito. Soportar que la página en blanco va a recibir un manchado de algo que tiene que ver con algo de lo humano y que va más allá de lo que me pasa a mí, porque eso también lo explicábamos hace un ratito cuando decíamos, el Señor está triste, va, se acerca a la ventana, mira al cielo y ve que llueve, entonces dice, vuelve, se sienta y escribe, el cielo llora sobre la ciudad. Entonces, el cielo llora sobre la ciudad, que es una metáfora fantástica, lo que ha hecho es relacionar el sema de la caída de las lágrimas con la caída de la lluvia, y así humanizó
el cielo y a la vez, por otro lado, cosificó a las lágrimas. ¿Y quién no estuvo triste alguna vez? Es decir, si el cielo llora sobre la ciudad, es que alguna vez estuvimos tristes, y poder decirlo, y poder leerlo, y poder transmitirlo de una manera poética, de una manera especialmente metafórica, ya nos pone en una posición muy distinta, porque algo nos conmueve, algo nos toca, porque algo de lo humano está funcionando, como bien decía Laura Turner, la decana, y justamente ese aspecto nos humaniza, nos pone en cuestionamiento esa tristeza. ¿Quién no estuvo triste una vez? ¿Quién no fue traicionado alguna vez? ¿Quién no sintió una alegría inmensa alguna vez? Y bueno, cuando somos capaces de plasmarlo va mucho más allá, porque nos permite transmitirlo incluso más allá de nuestra propia muerte, porque lo que queda es lo escrito. Como dice Miguel Menaza, que es uno de mis grandes maestros, dice, hasta que lo irremediable pregunte por sí mismo, y entonces la muerte vendrá anudada en un punto y seremos lo escrito. Es el lugar metafórico, simbólico, de transmisión a través de los tiempos, la escritura en general y la escritura poética en particular, que funciona de una manera distinta al plasma germinal, qué sé yo. Bueno, seguramente nadie se acordará de los chornos, de los chornos, de los chornos alguna vez, pero si dejó un libro, y para eso hay que tener aspiraciones y hay que trabajar también en este mundo, ¿no? Escribir hace también que funcione. ¿Por qué hablamos de Platón? ¿Por lo que le pasaba a él en su vida cotidiana o por el banquete, por la República? ¿Por qué hablamos de ellos? Por lo escrito, por lo que nos han transmitido, por lo que ha transitado los andariveles de la muerte, los han traspasado, los han puesto en una posición de una inmortalidad, bueno, fabulosa. Ya sabemos los grandes, tanto los grandes artistas como los grandes científicos, los que hablamos todos los días en nuestro campo de trabajo. Por eso tratábamos justamente de hacer esa articulación entre lo que implica el trabajo teórico y lo que implica la poesía como ese manantial permanente de producción de lo imposible. Porque decíamos que lo imposible no es lo que no se puede en el ámbito de la poesía, sino aquello que nos permite seguir adelante, ¿no? Así que te agradezco mucho tu pregunta, Marta. Un placer escucharte. Bueno, Creo que no sé si hay más preguntas, creo que no, Jorge. Aquí algunos se han ido despidiendo y algunos han agradecido. Después bien. los animamos a que lean los comentarios. Silvia Pita, por ejemplo, dice muchas gracias por este espacio, un gran aporte quienes nos dedicamos a la comunicación. Ella es del área de humanidades. La significación, significados y significantes, materializar las ideas y que perduren los es tan necesario en esta sociedad líquida de vínculos efímeros. Y así muchos mensajes muy, muy agradecidos. Así que realmente me parece que es un gusto inaugurar este espacio tan diferente de lo habitual. Aquí Caterín dice, pues, ¿puedo pedir alguna recomendación literaria? Bueno, no sé si es muy amplia la pregunta o querés que Caterín precise un poco más. Jorge, ¿querés respuesta? Sí, sí, como no puede preguntar, pero si lo hace más específico, no hay mejor. Si no, Claro. como siempre, yo tengo a Caterín, disposición. Si no, estás ahí conectada. yo como siempre les dejo a disposición mi mail institucional, así que me pueden hacer consultas también para que puedan estar conectados también con la universidad, con la institución, con nosotros. Mi mail es jorgejmontironi. Ahora se los pongo acá en el chat, Claro, Jorge. perfecto. Se los Y ahí me hacen pongo las acá en consultas el chat. específicas, Así. por supuesto.
para que no se sientan obligados a tener que hacer una pregunta muy específica ahora. Bueno, Sí, aquí lo que dicen es, alguien sí. pregunta si hay algo en particular que pudieras, gracias por la poesía, y alguien pregunta si pudieras decir algo sobre poesía y psicoanálisis. Es de lo que estuve hablando. Alguna recomendación para leer, entiendo que es. ¿Alguna recomendación para leer sobre poesía y psicoanálisis? Sí. Yo les recomendaría que Sí, lean. entiendo que es esa la pregunta. Sí, les recomiendo que lean Freud y Lacan hablados. 1, para empezar. Freud y Lacan hablados 1 de Miguel Menaza. Ese es un texto que es fantástico para articular ambos aspectos. Ahí lo estoy poniendo en el chat, el nombre. Ahí ¿Menaza están con haciendo Z? Me entró Menaza con doble me S. quedó la duda. Doble S. Me parecía, no era con una sola S. Ahí se los puse en el chat para todos. Freud y Lacan hablados 1 de Miguel Menaza. Menaza, perfecto. Así lo tienen a disposición porque Miguel Menaza fue en el año 2010 candidato a premio Nobel. Él tiene más de 60 libros escritos. Quiero decir que es una eminencia en el tema. Es médico, es un polifacético, es médico, es pintor, escritor, ha filmado incluso varios Y largometrajes y una veintena de cortometrajes. Digo, para que tengan una idea, es argentino y vive en Madrid, ¿no? un pequeño panorama, ¿no? Nicole pregunta, perdón, ¿de quién es el texto que concluía Seremos lo escrito? De Menaza, de Miguel También de Menaza. Menaza. Sí. Si me permiten, Así para va cerrar, quedando me en el chat. gustaría leerles una prosa poética que creo que les va a gustar mucho y que va a hablar mucho de la producción del escritor. Y es de Miguel Menaza también. De un libro que se llama El oficio de morir, diario de un psicoanalista, de Biblioteca Nueva. Dice así: la muerte del hombre. Es otra vez de noche y en general la casa duerme. Una voz en la radio dice sus últimas palabras. Me entretengo con el humo del cigarrillo y me ocurren 1000 fantasías, y ninguna tiene que ver con recostarme tranquilamente en la cama y dormir. Entre tantos papeles me digo, terminaré siendo un escritor empedernido. Y fijo mi mirada en un punto lejano y dejo que la historia del hombre irrumpa con la violencia de su sino y noche. Enciendo cigarrillos a mansalva, uno detrás de otro, como si fueran centellantes granadas contra los opresores. Desde hace millones de años el hombre vive de rodillas. Las granadas estallan en cualquier dirección, también contra mi rostro. Primitivas presencias pueblan mi noche de salvajes ritos, ceremonias donde la muerte siempre es una canción sublime y misteriosa. Bestias indomables, semejantes al hombre, por la torpeza de sus movimientos, danzan a mi alrededor iracundos, silvestres. En un mal castellano me dicen que su jefe quiere charlar conmigo. Sentado en mi cama, escribiendo, pido que dejen de rugir los tambores, que cese la danza, que me dejen escribir este poema. El hombre tiene hambre y sed desde millones de años. Somos ese hombre hambriento y sediento, poeta. Cantad con nosotros, venimos de la Mesopotamia y del Caribe, y buscando la perfección hemos llegado hasta los mundos que se esconden por encima del cielo y no hemos encontrado nada. Siempre hay un hombre que tiene hambre, siempre hay un hombre que se muere de sed. Aquí mismo, poeta, en tu casa anidan el opresor y el oprimido. Sentado sobre mi cama escribiendo, le digo a los salvajes que ya es noche, tarde, que por favor dejen de danzar, que necesito hundirme entre las letras, mi hambre, mi única sed. Dejaron de danzar, y el que se destacaba entre ellos por su tremenda humanidad me fulminó con su mirada. ¿Quién es más cruel, poeta? ¿Quién más salvaje? ¿El que muere peleando por un trozo de pan o el que no muere nunca? ¿Quién producirá el exterminio, poeta? ¿Mis armas o tus versos? Y ahora, poeta, deja la pluma, echa a andar y piensa.
sentado sobre mi cama escribiendo, me digo al salvaje que no quiero irme de mi pieza y que siempre supe que pensar no era necesario y que deseo, y es la última vez que se lo digo, seguir escribiendo este poema. Antes de continuar, me detengo en la inteligencia del salvaje. Habla bien, me digo, y mientras habla, deja escapar entre las palabras el aliento para que todo suene vital, desgarrador. Yo soy el hombre, grita la bestia encadenada. ¿Y tú, poeta, eres el hombre? ¿Escribir para quién? ¿Dónde los amigos? ¿Y dónde los enemigos? Dime, poeta, ¿tu canto acaso necesita del futuro para ser ese poema que escribes empecinadamente contra todo? ¿A quién le servirá? A ver, poeta, un verso que me diga ahora mismo qué es el hombre. Sentado sobre mi cama, escribiendo, me doy cuenta que la inteligencia del salvaje terminará quemando todos mis papeles escritos en esa hoguera que fueron construyendo a mi alrededor sus palabras. Dejo de escribir, lo miro fijamente a los ojos y murmuro sus propias palabras. En un solo verso, un hombre. Y me decido a escribir ese verso y sostengo con mi mirada la mirada del salvaje y con rápidos movimientos tomo la ametralladora y disparo varias ráfagas sobre el cuerpo del salvaje que, con los ojos desorbitados por el asombro, cae para morir y desaparecer. Sentado sobre mi cama, escribo ahora con la seguridad de quien ha llegado a la cima. Un poeta asesinó a su hombre para escribir este poema y eso es un hombre. Bueno, les agradezco mucho el encuentro en el que me han acompañado y espero que les haya gustado y les digo mi último poema, ese es de mi libro Encuentro, que se llama Rasgo. Hoy, amor mío, remaré por ti, por mí y por todos, aunque no lo sepan. Muchas gracias y los dejo porque tienen que ir a sus clases. Ah, Jorge, qué manera de terminar este encuentro. Gracias de todo corazón. Todos están agradecidos. Chat, realmente un placer este ratito de encuentro de poder compartir algo que nos conecta emocionalmente, que nos conecta con nuestra profesión y que nos conecta desde este nivel tan humano. Y sobre todo, gracias por tu generosidad de siempre, que está buena resaltarla públicamente delante de los alumnos, de los graduados y de los colegas, porque realmente si hay alguien que siempre a colaborar, a brindar su tiempo, su sapiencia, su esfuerzo, es el Don Tironi. Me parece que este es un lindo espacio donde él ha podido brindar algo de esto que él construye y permanentemente atesora y valorar su tarea permanente. Así que gracias, Jorge, un placer. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y recuerden que esta videoconferencia ha sido grabada y que la vamos a subir a la unidad académica para que esté disponible, incluso para que ustedes puedan compartirla con otros si les ha parecido interesante. Y allí Roxana de Comunicaciones nos dice que si quieren contestar brevemente la encuesta, a nosotros nos ayuda para seguir creciendo, porque si les ha interesado, generaremos nuevos encuentros con el doctor Montironi y con sus posibilidades. Ahí tenemos una manito levantada. Janet, ¿estás saludando? Perdón, sí, estaba saludando. Un abrazo grande a Jorge y gracias por compartir su poesía con sus Bueno, muchas alumnas gracias. y profesionales. A ustedes, a ustedes. A ustedes, gracias. Bueno, nos Bueno, estamos viendo en la próxima. Gracias, Jorge. Un beso enorme. un beso Saludos a grande, todos. muchas Hasta la gracias a la próxima. universidad Adiós. y al Decanato de Ciencias Psicológicas y a todos. Un abrazo enorme.